A veces el pasado no espera invitación, simplemente deja la puerta entreabierta, esperando que alguien tenga el valor de empujarla. La casa estaba exactamente donde la memoria la había dejado. Pequeña, de paredes color arena, con ese techo de tejas rojas que en otro tiempo albergó los sueños de una niña que bailaba descalza sobre el piso de cemento. Shakira detuvo el auto frente a la verja oxidada y por un momento no se movió. Desde el asiento del conductor podía ver las ventanas cerradas, los postigos de madera desteñidos por décadas de sol inclemente, el jardín convertido en maleza salvaje. Todo lucía más pequeño de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera encogido no solo la estructura, sino también los recuerdos que guardaba dentro. Hacía casi 30 años que no pisaba ese umbral. 30 años desde que su familia había cerrado esa puerta por última vez, llevándose consigo apenas lo esencial y dejando atrás todo lo demás. La fama, los escenarios, las luces y los viajes la habían alejado de ese lugar hasta convertirlo en una postal borrosa, en algo que mencionaba en entrevistas pero que ya no sentía en la piel. Hasta ahora, la llamada había llegado 3 días atrás. Una voz desconocida, un abogado de pueblo informándole que la propiedad finalmente sería demolida para dar paso a un nuevo desarrollo urbano. Tenía una semana para retirar cualquier objeto de valor sentimental. Una semana para cerrar un capítulo que creía ya cerrado. Bajó del auto con el corazón latiendo de manera irregular. El calor del mediodía caía pesado sobre sus hombros mientras empujaba la verja, que se dio con un quejido metálico que resonó como un lamento. El camino de piedras irregulares que llevaba a la entrada estaba cubierto de hojas secas y tierra. Cada paso crujía bajo sus pies, y con cada crujido, algo en su pecho se apretaba un poco más. La llave era vieja, tosca, y tuvo que forcejear varios segundos antes de que la cerradura cediera. La puerta se abrió hacia la penumbra y un olor a tiempo detenido la golpeó de inmediato. Polvo, madera vieja, humedad y algo más. Algo indefinible que solo tienen los lugares donde la vida se detuvo de golpe. Entró despacio. La sala lucía fantasmal, con sábanas blancas cubriendo los pocos muebles que habían quedado. La luz que se filtraba por las rendijas de las ventanas creaba columnas doradas suspendidas en el aire espeso. Podía escuchar su propia respiración, el eco de sus pasos, el silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas. La luz inundó el espacio y con ella llegaron las imágenes. Su madre cocinando en esa esquina, su padre leyendo el periódico en aquel sillón, sus hermanos corriendo por el pasillo. Podía escuchar las risas, los gritos, la música que siempre sonaba en esa casa donde el arte no era una aspiración sino una forma de respirar. Recorrió cada habitación con la lentitud de quien camina por un museo de su propia historia. El cuarto donde había dormido durante años seguía teniendo las mismas marcas en la pared, aquellas rayas de lápiz que medían su crecimiento verano tras verano. Se detuvo frente a ellas y pasó los dedos sobre las líneas descoloridas. Había una niña ahí dentro, atrapada en esas marcas, una niña que soñaba con el mundo sin saber todavía el precio que cobraría alcanzarlo. Siguió hacia el fondo de la casa, donde la puerta trasera daba al patio. La madera estaba hinchada por la humedad y tuvo que empujar con fuerza para abrirla. El patio se extendía ante ella más salvaje que un jardín, más parecido a una selva en miniatura donde la naturaleza había reclamado cada centímetro. El árbol de mango bajo el cual solía sentarse a escribir sus primeras canciones seguía ahí, más viejo, más torcido, pero resistiendo. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos y suscríbete para más relatos como este. Caminó entre la maleza sintiendo las ramas rozar sus piernas. Había algo extraño en el ambiente, una sensación que no podía nombrar, pero que la impulsaba a seguir avanzando. Sus ojos recorrieron el espacio buscando sin saber qué buscaban, hasta que algo captó su atención en el rincón más alejado del patio. Junto al muro de piedra que separaba la propiedad de la casa vecina, había una irregularidad en el suelo. Las piedras del piso formaban un patrón, pero justo en ese punto 3 de ellas lucían diferentes, más nuevas, como si hubieran sido colocadas después. Se arrodilló frente a ellas. El instinto, o quizás algo más profundo que el instinto, le dijo que tocara. Pasó las manos sobre la superficie y sintió que una de las piedras se movía ligeramente. Aplicó presión y la piedra cedió, revelando un espacio hueco debajo. Con cuidado fue retirando las otras 2 hasta dejar al descubierto un compartimento excavado en la tierra, forrado con láminas de metal oxidado para proteger su contenido de la humedad. Dentro había una caja de madera. No era grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba cerrada con un candado pequeño que el tiempo había convertido en un bloque de óxido. Shakira la sacó con manos temblorosas y la sostuvo contra su pecho como si fuera un objeto sagrado. Podía sentir el peso no solo de la caja, sino de lo que representaba.
un secreto guardado con tanto cuidado que alguien había construido un escondite para preservarlo. Necesitó volver a la casa para buscar herramientas. Encontró un martillo viejo en lo que había sido el cuarto de almacenamiento y con golpes precisos rompió el candado. El metal se dio con un chasquido seco y la tapa se liberó. La abrió despacio, casi con miedo. Dentro, envueltas en tela de algodón amarillenta, había cartas, docenas de cartas atadas con un listón rojo desteñido. Junto a ellas, una fotografía en blanco y negro de una mujer joven que no reconoció de inmediato, y un cuaderno de tapas de cuero gastadas. Shakira tomó la fotografía con dedos temblorosos. La mujer en la imagen tenía los ojos oscuros, profundos, y una expresión de melancolía que atravesaba el tiempo. Algo en esos rasgos le resultaba familiar, como un eco distante de su propio reflejo. Desató el listón con cuidado y tomó la primera carta. La caligrafía era elegante, antigua, escrita con pluma. Comenzó a leer y el mundo a su alrededor se desvaneció. Mi querida hija, si estás leyendo esto es porque finalmente tuviste el valor de buscar. Es porque algo en ti supo que había verdades esperando bajo la superficie de las historias que te contaron. Te pido perdón por el silencio, por los años de mentiras piadosas, por construir un relato más sencillo cuando la verdad era demasiado compleja para explicarle a una niña. Shakira dejó de leer. Su respiración se había convertido en algo irregular, entrecortado. Miró la firma al final de la carta y su mundo se quebró. El nombre de su abuela, la mujer que había muerto cuando ella apenas tenía 8 años, la figura casi mítica de su infancia. Continuó leyendo y con cada palabra la historia que había conocido toda su vida comenzaba a deshilacharse. La carta hablaba de una hermana mayor que su madre había tenido, una mujer llamada Lucía que había existido en fotografías que nunca se mostraron y en conversaciones que siempre se cortaban a mitad. Lucía había sido cantante, bailarina, artista en una época donde las mujeres que elegían ese camino eran señaladas, juzgadas, apartadas. Según las palabras escritas décadas atrás, Lucía había sido brillante. Había tenido una voz que paralizaba salones enteros, un talento que prometía llevarla lejos. Pero el destino, o quizás la crueldad del mundo, había decidido otro final. Había quedado embarazada siendo muy joven, del hombre equivocado, en el momento equivocado. La familia había tenido que elegir entre el honor social y el apoyo a su hija. Habían elegido mal. Lucía había sido enviada lejos, a vivir con parientes lejanos, a tener a su bebé en silencio y darlo en adopción. Debía regresar después, rehacer su vida, olvidar. Pero Lucía nunca olvidó. La carta describía cómo se había marchitado poco, cómo la música había muerto en su garganta, cómo la luz en sus ojos se había apagado hasta que una tarde de invierno simplemente no despertó más. Tenía apenas 23 años. Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Shakira sintió las lágrimas rodar por sus mejillas sin intentar detenerlas. Tomó otra, luego otra, todas escritas por su abuela en diferentes momentos, como si hubiera pasado años tratando de explicar, de justificar, de pedir perdón a fantasmas y a generaciones futuras. En las últimas cartas, la anciana hablaba directamente a ella, a la nieta que todavía era una niña pequeña cuando estas palabras fueron escritas. Veo en ti el espíritu de Lucía. Veo su fuego, su pasión, su necesidad de expresar lo que otros callan. Cuando te veo bailar en este mismo patio, cuando te escucho cantar con esa voz que todavía es pequeña pero que ya lleva el trueno dentro, sé que su alma encontró otra oportunidad. Sé que el talento que ella no pudo desarrollar vive ahora en ti. Cuida ese don, protégelo. No dejes que nadie te quite el derecho de brillar. Haz por ti lo que no pude hacer por ella. Vuela, aunque el mundo te diga que permanezcas en tierra. El cuaderno contenía poemas escritos por Lucía, versos de amor, de dolor, de rabia contenida y esperanza desesperada. Eran buenos, eran hermosos, eran el grito silencioso de alguien que tenía demasiado que decir y ningún espacio donde decirlo. En las últimas páginas había bocetos de letras de canciones que nunca fueron cantadas, melodías garabateadas con notación musical imperfecta pero llena de sentimiento. Shakira se quedó sentada en el piso del patio rodeada de papeles viejos y verdades nuevas, sintiendo que todo lo que sabía sobre su historia familiar se había reorganizado. Su talento no era solo suyo, era también de esa tía que nunca conoció, pero cuya sangre corría en sus venas, cuyo espíritu había sido aplastado, pero cuyo legado había encontrado otra voz. Entendió entonces por qué su abuela siempre la había alentado tanto, por qué sus ojos se llenaban de lágrimas cuando la veía sobre un escenario. ¿Por qué había peleado con el resto de la familia cuando querían que eligiera un camino más seguro? No estaba solo apoyando a su nieta, estaba redimiendo a su hija perdida. El sol comenzaba a descender cuando finalmente se puso de pie.
Guardó las cartas y el cuaderno con reverencia, sabiendo que se llevaba no solo papel, sino el alma de alguien que merecía ser recordado. Caminó de vuelta a la casa con pasos más lentos, mirando cada rincón con nuevos ojos. Este lugar no solo había sido testigo de su infancia, había sido el escenario de una tragedia silenciosa, de un sacrificio que nadie había nombrado, de un amor maternal que había llegado demasiado tarde. Antes de irse volvió una última vez al patio. Se paró bajo el árbol de mango y cerró los ojos. El viento movía las hojas con suavidad y por un momento creyó escuchar una voz femenina cantando en la distancia. Era una melodía que no conocía pero que reconocía, una canción que nunca había sido grabada pero que había estado esperando todo este tiempo para ser escuchada. «Gracias, Lucía», susurró al aire. «Voy a contar tu historia. Voy a cantar tus canciones. Voy a asegurarme de que el mundo sepa que exististe, que amaste, que creaste, que fuiste silenciada pero nunca vencida. Comparte este mensaje para recordar que a veces el pasado también puede sanar». Cerró la puerta de la casa por última vez con una mezcla de dolor y paz. El secreto había sido revelado. La verdad había salido de su escondite. Y con ella, una herida familiar que había supurado en silencio durante décadas finalmente podía comenzar a sanar. Mientras conducía de regreso a su vida presente, Shakira llevaba consigo más que objetos viejos y papeles amarillentos. Llevaba la comprensión de que su talento era un puente entre generaciones, que su éxito era también el de aquella mujer que nunca tuvo oportunidad, que cada vez que subía a un escenario no cantaba solo por ella, sino por todas las voces que habían sido silenciadas antes. Esa noche en su estudio abrió el cuaderno de Lucía y comenzó a leer los poemas en voz alta, dejando que las palabras escritas décadas atrás resonaran en el aire. Algunas frases eran perfectas, otras necesitaban pulirse, pero todas tenían algo que no se puede enseñar: verdad. Tomó su guitarra y comenzó a experimentar con melodías, buscando la música que debía acompañar esos versos huérfanos. Las semanas siguientes fueron de creación febril. Transformó los poemas de Lucía en canciones, respetando su esencia pero adaptándolas al lenguaje musical de este tiempo. No las reclamaría como propias, las firmaría con el nombre de ambas, Lucía y Shakira, tía y sobrina, dos generaciones unidas por el mismo fuego creativo que el mundo había intentado apagar en una pero que ardía triunfante en la otra. Cuando finalmente las grabó, invitó a su madre al estudio. Le contó todo. Le mostró las cartas, el cuaderno, la fotografía. Su madre lloró durante horas, no solo por el dolor de descubrir una hermana que le habían ocultado, sino por el alivio de entender de dónde venía esa melancolía que siempre había habitado los ojos de su propia madre, ese silencio pesado que llenaba ciertas tardes sin explicación aparente. Juntas decidieron que la historia completa debía conocerse, no como escándalo, sino como sanación, no como tragedia, sino como triunfo tardío. Organizaron una presentación especial, íntima, donde Shakira cantaría las canciones de Lucía por primera vez. Invitaron a familiares, algunos de los cuales ni siquiera sabían de la existencia de esa hermana perdida, y entre velas y fotografías restauradas dieron vida a una voz que había sido enterrada demasiado pronto. La última canción que Shakira interpretó esa noche fue una que había compuesto ella misma, inspirada en toda la experiencia. Hablaba de secretos enterrados en patios olvidados, de verdades que esperan bajo tierra hasta que alguien tiene el valor de cavar, de talento que no muere sino que se transforma, renace, encuentra nuevos caminos. Hablaba de Lucía, pero también hablaba de todas las mujeres que habían sido obligadas a guardar silencio, de todos los artistas que habían muerto sin poder crear, de todos los que vendrían después para continuar lo que otros no pudieron terminar. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio reverente de la sala, algo en el aire cambió. Era como si una presencia que había estado suspendida en la espera finalmente pudiera descansar. Él ya no era secreto, ya no era silencio. Y Shakira comprendió que su regreso a aquella casa no había sido una despedida sino un encuentro desde sí misma que no sabía que existían, con raíces que corrían más profundo de lo que había imaginado, con una historia familiar que era más compleja y hermosa de lo que le habían contado. La casa fue demolida 2 meses después, pero ya no importaba. Lo que tenía que ser rescatado había sido rescatado. Lo que necesitaba ser revelado había salido a la luz. Y en su lugar, donde una vez estuvo el patio con su escondite de piedras, ahora crecía un jardín en la memoria de todos los que habían escuchado la historia. Un jardín invisible pero real, donde florecían las canciones que Lucía había escrito y que Shakira había devuelto al mundo. El pasado no había vuelto con ruido, había vuelto con susurros, con la paciencia de las semillas que esperan bajo tierra el momento exacto para brotar. Y cuando finalmente emergió, no trajo solo dolor, sino también comprensión. No solo pérdida, sino también conexión.
No solo preguntas, sino también respuestas que habían estado esperando encontrar a quien supiera escucharlas.